Buenos días, vamos a empezar con las derivadas y vamos a empezar derivando la función polinómica. Que sepáis que la gran mayoría de derivadas que vais a tener que hacer van a ser de funciones polinómicas o racionales. Hombre, hay que hacer muchas más, pero digamos, yo diría que el 70-75% de las derivadas que al final se hacen son de este tipo. Bien, voy a hacerlo con varios ejemplos. Ya veréis que es muy mecánico, muy metódico y en realidad no tiene dificultad. Venga, vamos al lío. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a poner esta función de aquí, f de x, que va a ser, yo qué sé, 3x al cuadrado más x menos 1. ¿Cómo se deriva esta función? ¿Cómo se calcula la función derivada de esta función? Bueno, pues la función derivada de esta función será una función que llamaremos siempre f' de x, y se calcula de la siguiente forma. Mirad, lo primero, vamos a ir haciendo la derivada sumando a sumando, porque hay una propiedad que dice que si yo tengo una suma de varias funciones, como la que tenemos aquí, pues la derivada de esa suma de funciones es la suma de las derivadas. Bien, voy a quitar de ahí esto que no nos sirve. Pues vamos con la primera. La primera sería así, mirad. Vamos a coger este exponente y este exponente lo vamos a escribir aquí delante y multiplicándolo por el 3. Una cosa importante, importantísima y que se suele olvidar. Si yo tengo un número delante, multiplicando una expresión con x, una función, este número en las derivadas nunca va a cambiar, se va a quedar ahí, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es coger el exponente, como he dicho, lo bajamos y ponemos 2 por, lo pongo en x porque escribí un punto aquí muy complicado, 2 por 3, ¿vale? Por x. Y ahora hacemos otra cosa, que es restarle 1 al exponente. Como antes tenía un 2, ahora aquí me quedo con un 1. ¿Vale? Repito lo que he hecho. He cogido el 2, lo he traído aquí delante, lo he multiplicado por el 3 y aquí arriba he restado 1. ¿Vale? Quito eso para que no haya tanto jaleo por ahí. ¿De acuerdo? Bien, eso es este primer monomio. ¿Qué se hace con el segundo? Pues con el segundo monomio, que solo es una x, cuando me encuentro solo con una x, me tengo que acordar a partir de ahora y para siempre que la derivada de x es 1. La derivada de x es 1, así que aquí tendré que poner más 1. Y el último... perdón, que no me ha salido. El último término, el menos 1 este de aquí. Para derivarlo tengo que recordar que la derivada de un número, ojo, como este, que está solo, no está multiplicando nada, de un número así suelto, técnicamente de una función constante, ¿vale? Pero bueno, para entendernos, de un número suelto, es 0, siempre 0, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaría esta derivada? Bueno, pues esta derivada quedaría así. Voy a escribirla aquí. Evidentemente no pondríamos 2 por 3, pondríamos 6. ¿Vale? A ver si soy capaz de hacerlo en un tiempo razonable. 6, aquí lo tenemos, ¿vale? Evidentemente tampoco ponemos elevado a 1, ponemos x y ya está. Si ponemos más 1 y el más 0 tampoco lo escribimos, ¿vale? Por tanto, la derivada de 3x cuadrado más x menos 1 es 6x más 1. Repito muy rápidamente cómo lo hemos hecho. Hemos cogido el 2, lo hemos puesto delante de 3x, hemos multiplicado 2 por 3, que son 6, y ahora al exponente que teníamos antes, a ese 2, le hemos quitado 1, y me ha quedado 6x. Después, la derivada de x es 1, y la derivada de 1 es 0. Voy a hacer
2 o 3 más seguidos para que veáis que esto es mecánico y siempre es lo mismo. Puede parecer un lío, a ver si soy capaz de darle aquí al botón, ya le he dado. Puede parecer un poco lioso al principio, pero es muy mecánico. ¿Vale? Es un ejercicio que al final se convierte en rutinario y sencillo. Venga, otra función, f de x va a ser, por ejemplo, 5x vamos a ponerlo a la cuarta, menos 3x al cuadrado, más 2x menos 3. Sencillo, ¿vale? Pues, ¿cómo se hace esta derivada? Bueno, la derivada se escribe siempre igual, el mismo nombre que tengamos puesta a la función, pero con una comilla ahí arriba, que se lee prima, eso es f' de x. F' de x es igual a ver, 5, vamos a ver, lo voy a señalar, cogemos el 4 y lo ponemos delante del 5 y restamos 1, ¿vale? Sería 5 por 4, que son 20, por x elevado a 4 menos 1, que es 3. Vaya hombre, si eso es un 3, ahora más o menos, ¿vale? Ese es el primero. El siguiente, cojo el 2, está aquí, lo paso aquí delante, y resto 1, sería, bueno, conservo el signo por supuesto, 2 por 3, 6, x elevado a 1, que no lo pongo. Este de aquí, la derivada de x es 1 y tengo aquí un 2 delante. ¿Qué hacemos con este 2? Pues lo dejamos, multiplicamos 2 por 1. Eso de ahí queda 2 y menos 3 es 0. O sea, la derivada de menos 3 es 0. Bien, la derivada de la función f de x sería 20x al cubo menos 6x más 2. Sé que no tenemos ni idea de qué estamos haciendo, porque como os he dicho en el Classroom, primero vamos a aprender a derivar y después vamos a aprender qué es la derivada. Os sonará raro, pero desde que lo hago así, por mi experiencia, desde que lo hago así, veo que os cuesta, a los alumnos de bachillerato os cuesta mucho menos trabajo aprender tanto a derivar como después a comprender la parte teórica, que la parte teórica es complicadilla. Venga, uno más aquí. F de x va a ser igual, esto no tiene historia ninguna. Después pondré algunos ejemplos un poquito diferentes, pero que tampoco son para tanto. Mira, f de x igual a, yo sé, 12x elevado a 5 menos 4x al cuadrado. Vaya hombre, qué cuadrado, perdóname, pero es que me cuesta un montón escribir aquí. No, daremos por bueno ese 2. Más, yo sé, 3x. Bueno, pues la derivada de esta función, en realidad lo correcto es decir función derivada, por eso no lo dice nadie. Decimos la derivada y ya está. F' de x sería 5 por 12 son 60. 60x elevado a 4 menos 4 por 2 es 8. 8x más 3. Y ya está, así de sencillo.